Bien, amigos, continuamos con ustedes. Hoy día estamos conversando con Ernesto Sermon acerca de varios temas que tienen que ver con el desenvolvimiento de la economía nacional. Pero a mí me gustaría, Ernesto, que nos concentráramos en algo que tú has estado trabajando en estos últimos días, en estas publicaciones que yo conozco, y es el tema del desenvolvimiento fiscal y financiero del gobierno en este año. Cómo más o menos uno espera que va a cerrar el gobierno y las implicaciones que esto va a tener para el próximo año, si es que podemos tener alguna perspectiva, ¿no? Más o menos para que evaluemos eso y entonces veamos cómo viene el porvenir. Sí, bueno, la ejecución presupuestaria de este año, nuestras estimaciones las tuvimos que cambiar recientemente por la ley recién aprobada que aumenta el gasto público, ¿verdad? El problema, seguimos teniendo un problema de sobreestimar los ingresos y subestimar los gastos. Entonces, en el caso del 2011, nosotros estábamos proyectando un déficit fiscal de unos 50.300 millones de pesos hasta hace 2 semanas, porque principalmente varias razones. Pero esto está muy por encima de las metas que se acordó con el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo de stand-by. El acuerdo de stand-by tiene una meta de un déficit de 33.548 millones de pesos. Nosotros estábamos estimando 50.300. Lo que pasa es que con la ley recién aprobada, que el presidente de la República envió al Congreso Nacional y este ya la ha aprobado, ese déficit estamos estimando ahora que sería de 57.000 millones de pesos. Eso se va a gastar en lo que resta de año. Sí, por encima de lo que estaba planteado. Es decir, que la ley lo que hace es que redistribuye 2.900 millones de pesos en varias entidades de lo que se dice que no se iba a ejecutar por pagos de servicio de deuda externa, es decir, esa partida, igual en el presupuesto 2012, vamos a estar sacando también un análisis del presupuesto 2012 el día jueves en la página web, en CRES. Decía que esos ingresos, esos 2.900 millones de pesos se redistribuiría hacia gasto, que eso mantendría equilibrado. Lo que pasa es que esa ley también tiene 6.800 millones de pesos de gasto adicional a lo que ya estaba presupuestado. Entonces, con esos 6.800 millones de pesos, el déficit de este año, desde nuestra perspectiva y según nuestras estimaciones, terminaría en 57.000 millones de pesos. Y esto está por encima del promedio de los últimos 3 años. La República Dominicana ha estado asumiendo déficits fiscales muy importantes. El 2008 asumió un déficit de 55.300 millones de pesos, el 2009 casi 50.000 millones de pesos, 2010 55.300 millones de pesos y ahora 2011 vamos por 57.000 millones de pesos. Entonces, esto tiene una implicación en el nivel de endeudamiento que está asumiendo la República Dominicana, tanto interno como externo. Ahí está el gráfico. Ahí tenemos el gráfico. Mientras en los años 90, la República Dominicana... Vamos a aprovechar que tenemos el gráfico ahí para que se lo expliquemos a los amigos televidentes. ¿Qué es lo que mide ese gráfico? Sí, ese gráfico lo que está viendo son el resultado financiero del gobierno, el sector público no financiero, es decir, el gobierno general, sin las instituciones financieras del Estado, sin Banco Central, sin Banco de Reserva, ¿verdad? Ninguna institución financiera del Estado. Entonces ahí estamos viendo la diferencia entre los ingresos y los gastos. Desde el 2004 al 2012, bueno, ahí tenemos una proyección al 2012 y estamos proyectando el 2012 en base al presupuesto y a nuestras propias estimaciones que se presentaron, otro déficit de 48.000, casi 48.000 millones de pesos. Eso quiere decir que pero hay algunos elementos que hay que analizar, porque hay algunos recursos que estaban supuestos a gastarse el próximo año y creo que se han adelantado los gastos o algo parecido, ¿no? O sea, sí, ha habido algunos. Lo que pasa es que esto no lo sabemos, no sabe nadie a ciencia cierta. Yo creo que ni siquiera lo que lo están gastando. Así que esas ejecuciones de nuevo
la veremos como está sucediendo este año. Ha habido una muy mala previsión por parte del gobierno en términos de ejecución presupuestaria. De hecho, en el año 2011 se planteaba, por ejemplo, el déficit, el subsidio al sector eléctrico. En el presupuesto original hablaba de 350 millones de dólares. A mitad de año se hizo una redistribución de los recursos, donde se les redujo 12% de los recursos a las distintas instituciones públicas y se le asignó 350 millones de dólares adicionales para el subsidio eléctrico. Es decir, estamos hablando de 700 millones de dólares a julio. Nosotros desde agosto estábamos diciendo que en base a las proyecciones del precio de los combustibles, del petróleo a nivel internacional y los tipos de cambio, nosotros hablábamos de 900 millones de dólares del subsidio eléctrico. Bueno, hoy día estamos hablando entre 900 y 950 millones de dólares. Que es parte del problema que tiene el gobierno con el fondo. Lo que se presupuestó fueron, tú dices 350 millones. Se presupuestó originalmente 350 millones. Que eso se acordó con el fondo, ese presupuesto. Y todos sabían que no iba a ser así. Eso es lo más preocupante, ¿verdad? Sí. Entonces, para el año que viene, se presupuestaron, que ya se aprobó, 265 millones de dólares. Nosotros estimamos que no va a ser menos de 650 millones de dólares. Es decir, que de antemano ya sabemos, y creo que todos sabemos, no es secreto, de que el subsidio, porque va a haber un proceso electoral, hay un candidato del partido de gobierno que no quiere asumir el costo de este incremento de precio de la electricidad que está exigiendo el fondo, ni el gobierno tampoco. Entonces, obviamente, lo presupuestado para el año 2012 no será lo que realmente se va a ejecutar. Entonces, como te digo, estamos dando un poco palos a ciegas, en el sentido de que en la medida que vamos haciendo la ejecución presupuestaria, es que vamos acomodando la carga. Entonces, la carga en el camino usted la puede acomodar en términos personales muchas veces, pero a nivel del Estado y el nivel de responsabilidad que se requiere dirigiendo una nación, nosotros entendemos y estamos convencidos de que deben haber mejores previsiones y mejor ejecución presupuestaria, y creemos que el gasto público que está muy por encima de los ingresos deben de reducirse y debe haber cierta austeridad en el sector público en la República Dominicana, que no estamos viendo desde hace ya 4 años. Una cosa, Ernesto, desde la óptica de ustedes y como tú el vocero principal del CRES, ¿cuál es la correlación que tú ves de esta problemática de déficit fiscal, el tema de la CDE, el tema del endeudamiento, con la estabilidad macroeconómica que presenta la República Dominicana en este momento? Bueno, desde el punto de vista macro hay mucha vertiente, ¿verdad? Si nos vamos con el sector frío como eléctrico, empezamos. Correcto. O sea, frío no que sea, no que sean opiniones frías, sino que bajo la data fría. Sí, la data fría nos está diciendo que el sector eléctrico no es sostenible, empezando por aquí. Nosotros imagínense que son 900 millones de dólares en subsidios, quiere decir, calcule usted cuántas aulas escolares se podrían construir con 900 millones de dólares. Es decir, vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Qué implica? ¿Cuál es el costo de oportunidad de nosotros como nación estar asumiendo un subsidio a un sector en específico, en este caso el sector eléctrico, de 900 millones de dólares? Hay otras cosas que se pueden hacer con 900 millones de dólares, que tú puedes ser mucho más productivo. Esa es la mitad del presupuesto de educación. Por ejemplo, nosotros, esto tiene un impacto importante porque, digamos, en otro sector los precios de los insumos se incrementan y los precios se ajustan, hay un ahorro, digamos, de los consumidores. Actualmente con un subsidio no hay incentivo de ahorro realmente, no hay un incentivo de que las empresas distribuidoras estén buscando la forma así, ya está de antemano garantizado que el Estado va a cubrir ese déficit. Entonces, en cualquier otro sector, eso sería un incentivo al ahorro. En el caso del sector eléctrico, no hay tal incentivo al ahorro, pero además el sector eléctrico tiene un impacto fiscal, que es lo que hablábamos. Entonces, esto es un problema que va también desde el punto de vista de las cuentas externas, porque un mayor gasto
por los combustibles, te impacta la cuenta corriente. Entonces, tiene un impacto fiscal, está incentivando, y eso a su vez tiene un impacto en la cuenta corriente. Entonces, esto nos preocupa y no solamente el sector eléctrico, el gasto en el subsidio del sector eléctrico, el gasto público en general está en un nivel que nosotros entendemos que no es sostenible. Es decir, si queremos, muchas veces pensamos, bueno, ¿cuál es la solución? Entonces, mucha gente dice, bueno, la presión tributaria es muy baja, muy baja. La incidencia... Te iba a preguntar sobre eso porque vi en tu trabajo que eso es algo cuestionable, según yo puedo entender, porque hay una serie de impuestos ocultos, y eso también lo dice el Doing Business del Banco Mundial. Sí. Hay una serie de impuestos ocultos que son difíciles de medir y que en buena lid deberían ser considerados parte de la presión tributaria. Sí. Porque la gente pagamos una serie de impuestos, fuera de lo que son los impuestos que el Estado considera como parte de sus ingresos normales o de la presión tributaria, cuando lo mide con respecto a la producción. Sin embargo, cada vez que tú haces alguna serie de gastos, ahí tú estás incurriendo también en impuestos. Y hay otros impuestos que todavía son más ocultos, que forman parte también del mismo problema. Sí. Entonces, ¿te refieres, si en el ensayo a que te estás refiriendo de CRES, nosotros hablamos de que hay unos ciertos gastos que tienen que asumir los agentes económicos que supuestamente se habría estado cubriendo a través de los impuestos y que esos servicios debe suplirlo el Estado, como está hoy día organizado el Estado, pero no lo está recibiendo los agentes económicos y en consecuencia tienen que asumir doblemente ese pago. Por ejemplo, es lo que dice este párrafo del estudio del Doing Business. La carga tributaria efectiva es difícil de medir por los impuestos ocultos y otros costos imperceptibles que afectan a los diferentes agentes económicos. A mí me alegró mucho que ese informe salió después del estudio que nosotros hicimos, porque muchas veces, ¿verdad? Esta cosa no porque cualquiera pudiera pensar, si no hubiera sido así, que usted está tomando las ideas del estudio, ¿no? Sí, y la verdad es que... En todo caso, lo importante es que la gente se da cuenta que el Doing Business toma las ideas del CRES. O que coincidimos y que CRES está haciendo análisis, como decíamos, imparciales, con los pies sobre la tierra y con cabeza fría y tratar de realmente captar la situación para entonces proponer políticas públicas sanas que sean sostenibles y que conlleven a una mayor creación de riqueza en la República Dominicana. Vamos a una pausa, retornamos en breve.